El día que decidí rehacer mi vida después de enviudar, nunca imaginé que mi propia sobrina se convertiría en mi mayor enemiga. Tenía 51 años. Llevaba 3 años llorando la muerte de Antonio, mi marido, y finalmente había encontrado el valor para aceptar la invitación a cenar de Roberto, un hombre decente que conocía del trabajo. Roberto tenía 55 años, era divorciado, sin hijos, y trabajaba como arquitecto en el mismo edificio donde yo llevaba la administración de una clínica dental. Durante meses habíamos coincidido en el ascensor, en la cafetería, en el aparcamiento. Conversaciones educadas que poco a poco se fueron volviendo más largas, más cálidas, más íntimas. Cuando finalmente me invitó a cenar, yo había tardado una semana en responder. No porque no me gustara, sino porque después de 25 años de matrimonio feliz con Antonio, la idea de estar con otro hombre me daba vértigo. Pero mis hermanas me habían convencido de que era hora de seguir adelante, de que Antonio habría querido verme feliz. La primera cita había sido perfecta. Roberto era un caballero, divertido, inteligente. Hablamos durante horas sobre libros, viajes, planes de futuro. Al final de la noche, cuando me acompañó hasta la puerta de casa, me dijo algo que me llegó al corazón. Soledad, me gustaría conocerte mejor, pero quiero que sepas que respeto tu tiempo, tu proceso. No tengo prisa, tengo toda la paciencia del mundo. Paciencia. Después de 3 años de soledad, esa palabra era exactamente lo que necesitaba escuchar. Durante los siguientes 6 meses, Roberto y yo construimos una relación sólida, madura, basada en el respeto mutuo y el cariño genuino. Él conocía mi historia, sabía lo mucho que había querido a Antonio, entendía que yo necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que yo podía dar. Yo, por mi parte, había empezado a sentirme viva otra vez. Roberto me hacía reír, me escuchaba, me hacía sentir deseada y valorada. No era el amor apasionado de mis 20 años, pero era algo mejor. Era un amor sereno, consciente, elegido. Por eso decidí presentárselo a mi familia. La cena familiar fue en casa de mi hermana mayor, Esperanza. Habían venido todos, mis 3 hermanas con sus maridos, mis padres y varios sobrinos. Entre ellos estaba Cristina, la hija de 17 años de mi hermana Carmen. Cristina siempre había sido especial. Desde pequeña había mostrado una personalidad intensa, dramática. Era muy guapa, con ese tipo de belleza joven que llama la atención de todo el mundo, pero también era caprichosa, manipuladora, acostumbrada a conseguir todo lo que quería, con una sonrisa o con lágrimas, según la situación. Esa noche, cuando presenté a Roberto, noté inmediatamente cómo Cristina lo miraba. No era la mirada curiosa de una adolescente conociendo al novio de su tía. Era algo más intenso, más calculado, una mirada que me puso nerviosa sin que pudiera explicar exactamente por qué. Durante la cena, Cristina acaparó la atención de Roberto de una manera que me resultó incómoda. Le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre sus viajes, sobre sus aficiones. Se reía demasiado fuerte con sus comentarios, lo tocaba casualmente en el brazo cuando hablaba con él. Roberto, por su parte, era educado, pero mantenía las distancias apropiadas. Respondía a sus preguntas con cortesía, pero siempre volvía su atención hacia mí. Sin embargo, yo notaba algo extraño en el ambiente, una tensión que no lograba identificar. Al final de la noche, cuando Roberto y yo nos fuimos, él me comentó: «Tu sobrina es muy vivaz». «¿Vivaz?», pregunté. «Bueno, es muy joven, muy entusiasta». Me recordó a mi hermana pequeña cuando tenía esa edad, siempre queriendo ser el centro de atención. Roberto lo había visto como algo inocente,
juvenil. Yo, en cambio, había visto algo que me inquietó, pero decidí no darle más vueltas. Cristina era solo una adolescente, yo era una mujer madura, con inseguridades comprensibles después de años de viudedad, o eso pensé. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Roberto y yo seguimos viéndonos. Nuestra relación se consolidaba. Empezamos a hablar de planes más serios. Él había mencionado la posibilidad de irnos de viaje juntos, quizás a Toscana, un sueño que yo había tenido siempre, pero que nunca había podido cumplir con Antonio por su enfermedad. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas extrañas. Primero fueron llamadas perdidas en el móvil de Roberto. Él me lo comentó de pasada sin darle importancia. Después fueron mensajes de texto de números desconocidos, mensajes coquetos, sugerentes, que él me enseñaba riendo, pensando que era alguna broma de mal gusto. Luego Cristina empezó a aparecer por lugares donde nosotros solíamos ir. El restaurante italiano donde habíamos cenado varias veces, la librería donde nos gustaba pasar los domingos por la tarde, el parque donde paseábamos. Siempre tenía una excusa. Estaba con amigas, había quedado para estudiar cerca, era casualidad. Pero las casualidades empezaron a ser demasiado frecuentes. Un día, Roberto llegó a casa claramente perturbado. «Soledad, tengo que contarte algo que me tiene muy confundido». «¿Qué ha pasado?» «Tu sobrina vino hoy a mi oficina. Dijo que tenía un proyecto de instituto sobre arquitectura y que necesitaba entrevistarme. Y durante la entrevista intentó besarme. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué hiciste?» «La paré inmediatamente, por supuesto. Le dije que era inapropiado, que era menor de edad, que yo estaba contigo, pero ella me dijo que no me preocupara, que ya era mayor de edad, que había cumplido 18 hace 2 meses. Cristina no ha cumplido 18, le dije, cumple 18 en agosto. Todavía tiene 17. Roberto se puso pálido. ¿Estás segura? Completamente segura. Es la hija pequeña de Carmen. Nació en agosto de 2005. Dios mío, ¿por qué me habría mentido sobre su edad? Porque Cristina es complicada. Siempre ha sido muy precoz, muy manipuladora, y parece que se ha obsesionado contigo. Decidimos que Roberto hablaría con Cristina para dejarle claro que no había ninguna posibilidad entre ellos, que él estaba conmigo y que ella necesitaba respetar esos límites. También acordamos que yo hablaría con Carmen, su madre, para que controlara mejor a su hija. Pero Cristina se nos adelantó. Al día siguiente recibí una llamada histérica de Carmen. «Soledad, ¿cómo has podido permitir que tu novio se propasara con mi hija? ¿Qué estás diciendo? Cristina me ha contado todo. Ese hombre la acosó en su oficina. Intentó aprovecharse de ella, y tú lo sabías». Me quedé sin habla. Cristina había invertido completamente la historia. «Carmen, escúchame. Las cosas no fueron así. Mi hija no miente. Está destrozada. Dice que ese hombre la persigue, que le manda mensajes, que la esperas en lugares donde va con sus amigas. Todo lo que Cristina había estado haciendo se lo estaba atribuyendo a Roberto. Una manipulación perfecta. Carmen, Roberto me contó lo que pasó. Fue Cristina quien... No te atrevas a acusar a mi hija. Es menor de edad, es la víctima». Carmen colgó el teléfono antes de que pudiera explicarle nada más. En las siguientes horas, la historia de Cristina se extendió por toda la familia. Mis hermanas me llamaron una detrás de otra, todas furiosas, todas defendiendo a la pobre Cristina y acusando a Roberto de ser un depredador. Nadie quiso escuchar mi versión. Nadie cuestionó la historia de una adolescente que siempre había sido conocida
por su tendencia al drama y la mentira. Roberto estaba destrozado, no solo por las acusaciones, sino por la posición imposible en la que me había puesto. Sabía que si seguía conmigo, mi familia me rechazaría. Y sabía también que las acusaciones de Cristina podrían arruinar su reputación profesional. Soledad, me dijo esa noche, quizás deberíamos tomarnos un tiempo hasta que todo esto se calme. Roberto, tú no has hecho nada malo. Lo sé. Y tú lo sabes, pero tu familia no lo ve así. Y un adolescente de 17 años puede hacer mucho daño con sus acusaciones, incluso si son falsas. Tenía razón. En aquellos tiempos, antes del Me Too, pero ya con una conciencia social creciente sobre el abuso a menores, las acusaciones de Cristina podrían destruir la carrera de Roberto, incluso sin pruebas. Decidimos separarnos temporalmente. Roberto se fue a pasar una temporada en casa de su hermano en Valencia, esperando que la situación se calmara. Yo me quedé en Madrid lidiando con una familia que me había dado la espalda y una sobrina que había destruido mi posibilidad de ser feliz. Pero Cristina no se conformó con separarnos. Quería más. 3 meses después de que Roberto se fuera, Cristina anunció que se iba a casar con Roberto. La noticia me llegó a través de Carmen, que me llamó como si fuera la cosa más natural del mundo. Soledad, tengo que contarte algo maravilloso. Cristina se va a casar. ¿Casar? ¿Con quién? ¿No acaba de cumplir 18 años? Sí, y ha decidido casarse con Roberto. Al final, resulta que él sí la quería de verdad. Ha vuelto de Valencia y han estado viéndose en secreto. Se han dado cuenta de que se aman. Me quedé sin aire. Carmen, ¿tú estás escuchando lo que dices? ¿Roberto? ¿El mismo Roberto al que acusasteis de acosar a tu hija? Bueno, al final resultó que todo fue un malentendido. Cristina estaba confundida. No sabía cómo interpretar sus sentimientos. Pero ahora que ya es mayor de edad, pueden estar juntos libremente. ¿Y a ti te parece normal que tu hija se case con un hombre de 55 años? Cristina es muy madura para su edad, y Roberto es un buen hombre, con una posición estable. La va a cuidar bien. La conversación siguió durante varios minutos más, pero yo no podía concentrarme en lo que Carmen decía. Solo podía pensar en una cosa. Cristina había conseguido lo que quería desde el primer día. Había destruido mi relación con Roberto y ahora se iba a casar con él. Pero había algo que no encajaba. Roberto nunca habría hecho algo así. El hombre que yo conocía, el hombre que me había respetado durante meses, que había entendido mi dolor de viuda, que había construido conmigo una relación basada en la honestidad. Ese hombre no podía haberse enamorado de una adolescente manipuladora en 3 meses. Decidí investigar. Lo primero que hice fue ir al registro civil. Quería ver la partida de nacimiento de Cristina, confirmar su edad exacta, y allí descubrí algo que me dejó helada. Cristina no había cumplido 18 años en agosto. Como yo pensaba, había cumplido 18 años en febrero, pero no de ese año, sino del año anterior. Cristina tenía 19 años. Había estado mintiendo sobre su edad durante más de un año, haciéndose pasar por menor de lo que era. No solo me había mentido a mí, sino a toda la familia. Pero, ¿por qué? La respuesta llegó cuando contraté a un detective privado para que investigara lo que había pasado realmente entre Cristina y Roberto durante esos 3 meses. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Cristina había estado usando documentos falsificados para hacerse pasar por menor de edad. Tenía un carnet de identidad falso que la hacía un año más joven, documentos del instituto que confirmaban la edad falsa. Incluso había falsificado
su partida de nacimiento. ¿Por qué alguien querría hacerse pasar por más joven de lo que es, especialmente para asuntos legales? Porque en España, tener relaciones sexuales con alguien menor de 18 años, siendo mayor de edad, puede ser delito, especialmente si hay una diferencia de edad significativa y se puede demostrar abuso de autoridad o engaño. Cristina había creado una trampa perfecta. Si Roberto accedía a sus avances, ella podía acusarlo de abuso a menores. Si la rechazaba, ella podía invertir la historia y acusarlo de acoso. Y cuando esa estrategia no funcionó como esperaba, había usado una tercera vía: seducir a Roberto haciéndole creer que ya era mayor de edad, casarse con él y luego usar los documentos reales para demostrar que él se había casado con una menor que en realidad no era menor. Roberto había caído en una trampa perfectamente diseñada. Cuando Cristina se le acercó después de cumplir los 18, él había creído que por fin podían tener una relación legal. Pero en realidad, Cristina tenía 19 años y había usado documentos falsos para crear una situación que parecía problemática, pero que en realidad era completamente legal. El detective también descubrió algo más. Cristina tenía antecedentes, no penales, porque siempre había sido menor cuando cometía sus fechorías, pero sí un historial de manipulación, chantaje emocional y falsificación de documentos. Había hecho algo similar con el director de su instituto, con un profesor de universidad donde había hecho un curso de verano y con el jefe de su madre en su trabajo anterior. Cristina era una estafadora especializada en hombres mayores. Con toda esta información decidí actuar. El día de la boda, que se celebraba en un juzgado pequeño con solo la familia presente, llegué acompañada del detective y un abogado. Roberto me vio y se quedó petrificado. Estaba pálido, ojeroso, había perdido peso. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 3 meses. «Soledad», me dijo, «¿qué haces aquí?» «Vengo a salvarte de cometer el mayor error de tu vida». Cristina, que estaba preciosa, con un vestido blanco que había pagado Roberto, se puso tensa al verme. «Tía Soledad, este es mi día. No tienes derecho a venir aquí a...» «Tengo todos los derechos del mundo», la interrumpí, «sobre todo cuando vengo a denunciar un fraude». Le entregué al juez los documentos que había reunido, las pruebas de la falsificación de identidad, los antecedentes de Cristina, la investigación del detective. «Señoría», dijo mi abogado, «esta joven ha utilizado documentos falsificados para engañar a este hombre. Ha mentido sobre su edad y sus intenciones. Este matrimonio se está celebrando bajo premisas falsas». El juez revisó los documentos con expresión grave. «¿Es cierto esto?», le preguntó a Cristina. «¿Has falsificado tu documentación?». Cristina intentó mantener la compostura, pero se veía que estaba nerviosa. «No sé de qué habla esta señora. Yo amo a Roberto y él me ama a mí. Tenemos derecho a casarnos». «¿Tenéis 19 años o 17?», preguntó el juez directamente. Cristina se quedó callada. Roberto, que había estado leyendo los documentos por encima de mi hombro, se puso lívido. «Cristina, ¿tienes 19 años? Roberto, ¿puedo explicártelo? ¿Has estado mintiendo sobre tu edad todo este tiempo? ¿Era para protegerte? ¿Protegerme? Me has hecho creer que me estaba casando con alguien que había sido menor de edad cuando nos conocimos. Me has hecho sentir como un delincuente». La farsa se desmoronó en cuestión de minutos. Roberto canceló la boda en el acto. Cristina intentó llorar, manipular, amenazar, pero ya era demasiado tarde. Todo el mundo había visto los documentos, había escuchado las explicaciones.
Carmen, la madre de Cristina, estaba en shock. Pero, ¿por qué harías algo así?, le preguntó a su hija. Porque quería a Roberto, respondió Cristina con una sinceridad que resultó casi infantil, y era la única manera de conseguirlo. La única manera, arruinando la vida de tu tía, mintiendo a toda la familia, falsificando documentos. Tía Soledad ya había tenido su oportunidad de ser feliz, se defendió Cristina. Había estado casada 25 años. Era mi turno. El egoísmo puro de una adolescente que nunca había aprendido que no todo en el mundo le pertenecía. Roberto se acercó a mí después de que Cristina se fuera llorando con su madre. Soledad, yo no sé qué decir. No sabía nada de esto. Cuando ella me dijo que había cumplido 18, Roberto, lo sé, ha sido víctima de una estafa muy elaborada. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar. Tú no hiciste nada malo. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Lo miré a los ojos. Vi al hombre del que me había enamorado, pero también vi el daño que le había hecho esta experiencia. La confusión, la culpa, el miedo de haber hecho algo inadecuado. Roberto, necesitas tiempo para procesar todo esto, y yo también. Eso es un no, es un vamos despacio. Si lo nuestro es real, sobrevivirá a esto. Si no, al menos habremos aprendido la verdad. Tardamos 6 meses en volver a estar juntos. 6 meses de terapia, de conversaciones, de reconstruir la confianza que Cristina había destruido. Pero lo logramos, porque lo que habíamos construido era real, sólido, honesto. Todo lo contrario de lo que Cristina había intentado crear con sus mentiras. Cristina fue denunciada por falsificación de documentos y tuvo que hacer servicios sociales. Pero lo más importante es que toda la familia vio por fin su verdadera naturaleza. Su historial de manipulación salió a la luz y muchas otras situaciones pasadas empezaron a tener sentido. Roberto y yo nos casamos 2 años después. Una boda pequeña, íntima, con solo las personas que realmente nos querían bien. Cristina no fue invitada, y cada vez que alguien me pregunta si le guardo rencor, respondo lo mismo. No le guardo rencor a una adolescente inmadura que confundió el capricho con el amor. Le guardo lástima, porque mientras yo encontré la felicidad con un hombre que me ama y me respeta, ella sigue buscando la validación en lugares equivocados, con métodos equivocados. La diferencia entre una mujer madura y una adolescente no es solo la edad, es saber que el amor verdadero no se consigue con mentiras, manipulación o chantaje. Se consigue con honestidad, paciencia y respeto mutuo. Y eso es algo que Cristina aún tiene que aprender.